Desde que tengo memoria siempre he sentido una atracción extraña hacia los cementerios. Quizás sea la quietud, el aire cargado de historias no contadas o la sensación de estar rodeado de lo que una vez fue vida. Sin embargo, el cementerio de mi ciudad, el de San Justo, siempre me había generado una inquietud particular. No era solo la oscuridad que lo envolvía al caer la noche, ni las lápidas cubiertas de musgo, sino algo más profundo, un susurro constante que parecía emanar de la tierra misma, Dot. Era una fría noche de octubre, la luna llena brillaba tenuemente entre las nubes, y decidí que era el momento de explorar ese lugar que había sido objeto de tantas leyendas urbanas. Mis amigos me habían advertido de los peligros, de las historias de sombras que merodeaban entre las tumbas, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Armado con una linterna y mi teléfono, me dirigí al cementerio Dot al llegar. El aire era denso y la atmósfera se sentía pesada. Caminé entre las lápidas, sintiendo el crujir de las hojas secas bajo mis pies. La linterna iluminaba fragmentos de nombres grabados en piedra, rostros que habían vivido y muerto, pero que, de alguna manera, seguían presentes en ese lugar. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, y un escalofrío recorrió mi espalda. A medida que avanzaba, noté algo extraño. No estaba solo. Una figura oscura se movía entre las tumbas, casi imperceptible, pero ahí estaba. Me detuve, conteniendo la respiración, tratando de discernir si realmente había alguien más o si mi mente me estaba jugando una broma. La figura se detuvo y, por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Era un hombre de aspecto desaliñado, con ojos hundidos que reflejaban una tristeza infinita. «¿Qué haces aquí?», me preguntó con una voz rasposa. «Solo estoy explorando», respondí, intentando mantener la calma. Él sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa que parecía llevar consigo el peso de 1000 secretos. «Este lugar no es seguro para los curiosos», dijo, dando un paso hacia mí. Su aliento olía a tierra y descomposición. Decidí que era mejor alejarme, así que continué mi camino, pero no podía quitarme de la cabeza su mirada. Era como si supiera algo que yo no. Los murmullos de las sombras parecían intensificarse a mi alrededor. Las voces susurraban nombres, historias de vidas que alguna vez fueron, y un sentimiento de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Poco después, el frío aumentó y la atmósfera se volvió aún más opresiva. Empecé a escuchar susurros, como si las voces de los muertos intentaran comunicarse conmigo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego se hicieron más claros, cada vez más insistentes. Me detuve y cerré los ojos, intentando concentrarme. «Ayúdanos», decían las voces, un coro de lamentos que resonaba en mi mente. Abrí los ojos y, temblando, volví a mirar alrededor. Las sombras parecían moverse más rápido, danzando entre las tumbas. Desesperado, busqué la salida, pero el cementerio se había transformado en un laberinto. Las lápidas se alineaban como guardianes de un secreto oscuro, y no podía recordar por dónde había entrado Dot de repente. La figura del hombre apareció de nuevo, esta vez más cerca. Su rostro estaba iluminado por la tenue luz de mi linterna, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Una profunda desesperación. «No deberías estar aquí», susurró. «Ellos no descansan, Dot». No comprendía lo que quería decir. ¿A quién se refería con ellos? En ese momento, una risa escalofriante resonó a mis espaldas. Me di la vuelta y vi a más figuras emergiendo de las sombras, sus rostros distorsionados, como si estuvieran atrapados entre dos mundos. Eran almas perdidas, atrapadas en un ciclo de sufrimiento. «¡Ayúdanos!», gritaron al unísono, extendiendo sus manos hacia mí. El terror me invadió y corrí sin rumbo fijo. Las voces se intensificaron, resonando en mi mente mientras las sombras parecían perseguirme. Me topé con una tumba que no había visto antes, una lápida que tenía el nombre de un niño grabado en ella. Samuel Pérez, 2003-2010. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que había escuchado esa historia en el vecindario. Un niño que había desaparecido y nunca fue encontrado. Las voces se tornaron más desesperadas, suplicantes. «No lo dejes aquí. Ayúdanos a salir».
Miré a mi alrededor, sintiendo que las sombras se cerraban sobre mí. No sabía qué hacer, pero algo en mi interior me impulsó a acercarme a la tumba. Me dejé caer de rodillas, sintiendo la tierra fría bajo mis manos. ¿Cómo puedo ayudarles?, pregunté, mi voz temblando. Las voces se calmaron un momento y entonces escuché un susurro que resonó en mi mente. Desentierra, desentierra. Sin pensarlo, comencé a cavar. Mis manos se llenaron de tierra y piedras, mis uñas se rompieron, pero no podía detenerme. La desesperación de las almas resonaba en mi ser y la necesidad de ayudarles me mantenía en movimiento. Finalmente, tras lo que parecieron horas, sentí un objeto duro bajo mis manos. Con un último esfuerzo lo desenterré. Era un pequeño juguete, un osito de peluche desgastado. Al tocarlo, una oleada de energía recorrió mi cuerpo. Las voces se volvieron más claras, más alegres. «Gracias», gritaron al unísono. «Ahora podemos descansar». De repente, sentí un viento helado a mi alrededor y las sombras comenzaron a desvanecerse. En un instante, la atmósfera pesada se disipó y el cementerio recuperó su silencio. Las almas, ahora liberadas, se elevaron en un torbellino de luz, dejando atrás el sufrimiento. Me quedé allí, temblando y cubierto de tierra, mirando cómo las sombras se desvanecían. La figura del hombre desaliñado apareció una vez más, esta vez con una expresión de gratitud. «Gracias por liberarlos», dijo. «Pero recuerda, no todos los secretos deben ser desenterrados». Con esas palabras, desapareció en la oscuridad, y yo me quedé solo, sintiendo el peso de lo que había vivido. Al fin, encontré el camino hacia la salida, pero no sin antes mirar una última vez hacia el cementerio. Sabía que nunca podría olvidar lo que había sucedido esa noche. Desde entonces, cada vez que paso por el cementerio de San Justo, siento una extraña conexión con las almas que allí descansan. Sé que han encontrado la paz, pero también que hay otros secretos enterrados que quizás nunca deban ser descubiertos. Me atormentaba la pregunta de cuántas historias como la de Samuel y sus amigos se ocultaban bajo la tierra, esperando a ser reveladas. Con el tiempo, decidí investigar más sobre el niño desaparecido. Pregunté a los vecinos y busqué en archivos locales. Descubrí que Samuel había sido un niño querido en la comunidad, pero su desaparición había dejado una herida profunda. Los rumores hablaban de un juego que salió mal, de risas que se convirtieron en gritos y de un grupo de niños que nunca regresó. La historia se volvió un eco en mi mente, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Cada noche, los susurros regresaban a mí, como si las almas estuvieran agradecidas por mi intervención. A veces, en mis sueños, veía a Samuel sonriendo, sosteniendo su osito de peluche, y sentía que algo en mí se iluminaba. Pero también había un peso que no podía sacudirme. ¿Qué pasaría si otros niños, otras almas, estuvieran atrapadas en el mismo ciclo desesperado? ¿Cuántas más necesitaban ayuda? Fue entonces cuando decidí que debía regresar al cementerio. Esta vez, no solo quería explorar, sino que quería hacer algo más, algo que pudiera ayudar a las almas que aún estaban atrapadas. Armado con la linterna, un cuaderno y una cámara, volví a San Justo. La noche estaba tranquila, pero la atmósfera era densa, como si el aire estuviera lleno de secretos. Caminé por los senderos, sintiendo el crujir de las hojas bajo mis pies. Tomé notas sobre las lápidas, buscando nombres que resonaran en mi mente. Cada paso que daba me acercaba más a la verdad, pero también me sumía en un miedo creciente. Las sombras parecían acecharme, y los murmullos se intensificaban a cada momento. Finalmente, llegué a una sección del cementerio que parecía olvidada. Las lápidas estaban cubiertas de maleza, y la oscuridad era más profunda. De repente, una voz familiar resonó en mi mente. «¡Ayúdanos!». Era un susurro que reconocía, una llamada que no podía ignorar. Me dejé guiar por la voz, mi corazón latiendo con fuerza, y llegué a una tumba que no había visto antes. La lápida estaba desgastada, pero logré leer el nombre. Lucía González, 2004 to 2010 inches. El mismo año que Samuel había desaparecido.
¿Lucía?, pregunté en voz alta, sintiendo una conexión instantánea con la niña que yacía allí. Las sombras comenzaron a moverse y las voces de niños llenaron el aire. ¡Ayúdanos!, gritaron una vez más, sus voces entrelazándose en un canto triste. Sin pensarlo, me arrodillé junto a la tumba de Lucía y empecé a cavar. La tierra era dura, pero mi determinación era más fuerte. Desenterré piedras y raíces, cada vez más desesperado. Finalmente, después de un esfuerzo monumental, sentí algo frío y metálico. Con un último empuje, saqué un pequeño cofre de metal. Temblando, abrí el cofre. Dentro, encontré una serie de dibujos infantiles, garabatos de niños que habían sido felices, pero también un pequeño diario desgastado. Al abrirlo, pude leer las palabras de Lucía. Siempre jugamos en el bosque, pero un día no regresamos. Nos perdimos en la oscuridad. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las palabras de Lucía resonaban en mi mente y comprendí que había una historia más grande detrás de su desaparición. No solo era un juego que había salido mal, sino que había algo más oscuro acechando en las sombras. Las voces comenzaron a elevarse, llenando el aire de una energía palpable. Sentí que la atmósfera a mi alrededor cambiaba, como si las almas estuvieran reunidas, agradeciendo mi descubrimiento. ¡Gracias!, gritaron, y la energía a mi alrededor se volvió casi eléctrica. Con el diario en mis manos me di cuenta de que tenía que hacer algo más. No podía dejar que sus historias se perdieran en el olvido. Tenía que compartir lo que había aprendido, dar voz a aquellos que no podían hablar. Me comprometí a crear un pequeño memorial en el cementerio, un lugar donde las historias de Samuel, Lucía y los demás pudieran ser recordadas. A medida que me levantaba, sintiendo la satisfacción de haber hecho algo significativo, las sombras comenzaron a disolverse y una paz profunda llenó el aire. Antes de salir del cementerio, me detuve una vez más frente a la tumba de Lucía. Prometí regresar y contar su historia para que nunca fuera olvidada. La oscuridad se había desvanecido y mientras caminaba hacia la salida, sentí un ligero susurro en el viento, como si las almas me agradecieran por mi ayuda. Desde aquella noche, cada vez que paso por el cementerio de San Justo, lo hago con una nueva perspectiva. He aprendido a escuchar los susurros, a apreciar las historias que yacen bajo la tierra. Mi compromiso de recordar a aquellos que han partido se ha convertido en una parte de mí, y aunque el miedo aún persista, ahora sé que hay luz incluso en la oscuridad. Y así, la historia de esa noche se convirtió en un eco en mi mente, un recordatorio de que a veces la curiosidad puede llevarnos a lugares oscuros de los que es difícil regresar, pero también puede abrir las puertas a la sanación y la memoria. Las sombras pueden no ser lo que parecen, y los susurros pueden contener verdades que no estamos preparados para escuchar, pero también pueden ser el camino hacia la redención y la paz.